Entre tanto, los líderes de la Unión Europea reunidos en la cumbre de otoño en Bruselas pidieron pausas en los enfrentamientos entre Israel y Hamás para permitir el ingreso de ayuda humanitaria para la población civil de la Franja de Gaza. Tras dificultades iniciales en la redacción del documento, los líderes finalmente acordaron una declaración conjunta que busca establecer pausas para la implementación de corredores humanitarios. La iniciativa había provenido, entre otros, de los líderes de Francia y España, pero no implica un llamado a un alto el fuego definitivo. El canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, se dirigió a los medios de comunicación tras su participación en la jornada de hoy y subrayó el peligro de que el conflicto alcance un nivel regional. El mensaje principal de la Unión Europea es que condenamos enérgicamente los ataques terroristas de Hamás en Israel, que muchos ciudadanos israelíes perdieron la vida o fueron secuestrados. Nuestra solidaridad está del lado de Israel. Israel tiene derecho a defenderse, lo que también considera de este modo el Consejo Europeo. También estamos de acuerdo en que los rehenes deben ser liberados, sin ningún tipo de condición previa, y en que al mismo tiempo se debe proporcionar ayuda humanitaria a Gaza. Los ciudadanos y ciudadanas que conforman el pueblo de Gaza también son víctimas de Hamás, que tomó el poder allí en un golpe de Estado y desde entonces ha estado abusando de la población para sus propios fines. También ahora utilizando a las personas como escudos humanos. Para nosotros resulta evidente la importancia de evitar una mayor escalada del conflicto, por lo que nos parece importante emitir una advertencia clara para todos aquellos actores regionales que puedan interferir en este conflicto. Esto es válido para Hezbollah, los grupos financiados por Irán y, por supuesto, para el propio Irán. Y la periodista María García Sornosa se encuentra en Bruselas dando seguimiento a las reacciones de la Unión Europea en lo que parecen ser momentos tan críticos de este conflicto. María, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos. Bueno, lo sabemos, lograr un consenso en la Unión Europea siempre es una tarea difícil. ¿Qué tanto les costó a los líderes llegar a una postura común sobre el conflicto entre Israel y Hamás? Sí, Javier, lo sabemos y siempre lo contamos. Llegar a consensos entre 27 países es siempre muy complicado, pero en un tema tan divisorio, con sensibilidades históricas tan diferentes como es el conflicto de Oriente Próximo, es todavía más complicado. Los 27 líderes de Estado y de Gobierno han debatido durante nada más y nada menos que 7 horas la sencilla razón de cómo pedir un alto al fuego, una pausa humanitaria de alguna forma, cómo pedir que la ayuda humanitaria entre en la Franja de Gaza. Y es que había posiciones muy enfrentadas. Algunas, como España, pedían que las conclusiones finales del texto se reflejase una petición a un cese al fuego, pero enfrente tenían a otros como Alemania, que quería hablar de un lenguaje mucho más abierto. Se había deslizado la posibilidad por Berlín de que se introdujese la referencia a ventanas humanitarias. Finalmente, el lenguaje que se ha plasmado en las conclusiones finales ha sido la petición a establecer corredores humanitarios y pausas con razones humanitarias. Esa simple S ha sido motivo de división durante muchas horas, porque había algunos países, especialmente Alemania y Austria, que no querían hablar de ese singular porque consideraban que eso ataba más la posibilidad de Israel, el derecho a defenderse a sí mismo. Por lo que sale de esta cumbre europea de otoño es un lenguaje que ha sido capaz de consensuar las 27 posturas diferentes, que va un poco menos lejos de lo que ha pedido la las Naciones Unidas, que sí pedía un alto al fuego humanitario, pero sí que es verdad que es el único lenguaje que sale de Occidente pidiendo algún alto al fuego, alguna pausa humanitaria para que esas ayudas de alimentos, agua, electricidad entren de forma urgente en la Franja de Gaza. María, mientras los esfuerzos se concentran en la ayuda humanitaria, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó que sería un enorme error no abordar inmediatamente y al mismo tiempo el proceso de paz mientras se gestiona la ayuda. ¿Qué sabemos sobre los esfuerzos de paz que puedan provenir de la Unión Europea? Brevemente, si puedes.
Sí, lo que sabemos es que de esta cumbre lo que ha salido es una llamada a celebrar una conferencia internacional por la paz con los actores europeos, pero también con los actores regionales. No se sabe todavía cuándo, cómo y quién van a estar sentados en esa mesa de negociación que la Unión Europea le da 6 meses para que se celebre, pero lo que sí que se sabe es que el objetivo final es revitalizar el proceso de paz, sobre todo la solución de los 2 estados, aunque los europeos todavía no están ahí, por lo que quieren, la prioridad en estos momentos es que suavizar la crisis humanitaria que hay en la Franja de Gaza, y la Unión Europea ni siquiera está en pedir un cese, un alto al fuego de las hostilidades, porque consideran que eso reduce la limitación y el derecho del Estado de Israel a defenderse. La Unión Europea a contrarreloj en el conflicto entre Israel y Hamás. Los detalles nos los brindaba María García Sornosa desde Bruselas. Muchas gracias, María. Hasta la próxima.